Le preguntábamos, haciendo relación a este reportaje de bbcmundo.com sobre uno de los proyectos hidroeléctricos, el más grande en realidad, Coca-Codo Sinclair en Ecuador, que lo califica el portal como los problemas de la multimillonaria represa que China construyó en Ecuador, sobre los orígenes de la misma. Una licitación de más de 2.000 millones de dólares que el gobierno ecuatoriano lo hizo sin una verdadera licitación, sino invitando directamente a la empresa china Sinohydro. Sí, efectivamente, este es uno de los mayores proyectos que se ha construido en el país y que lamentablemente no se le llevó a cabo de una manera adecuada y transparente. Primero me gustaría a mí señalar que la información de la BBC de Londres, que ha sido difundida por su portal el día de ayer, podría ser complementada con una investigación mucho más extensa y profunda de las redacciones de las publicaciones digitales Plan B, Mil Hojas y La Fuente. Ellos hicieron un trabajo que fue difundido a fines del año pasado, si no me equivoco, en noviembre del año pasado. Y lo interesante aquí es que hay que puntualizar que siendo un proyecto de tanta importancia para el país, la mayor obra hidroenergética hasta el momento, no se la realizó de una manera clara y transparente. ¿Por qué digo esto? Porque al inicio de la gestión del presidente Correa, cuando yo era ministro de Energía y Minas, yo le propuse personalmente al presidente Correa que se convoque una licitación internacional para llevar adelante una obra que entonces estaba valorada más o menos en 1.500 millones de dólares, si se pensaba producir o generar 1.500 megavatios. Lo que sucedió después, cuando yo ya salí, fue todo lo contrario. El presidente de la República tomó contacto con el gobierno argentino de la señora Cristina Fernández de Kirchner y se constituyó una empresa que asumiría ese trabajo. Inclusive en abril del año 2008 vino la presidenta argentina y se colocó simbólicamente una placa, no en el lugar donde se iba a construir la planta esta de generación de electricidad Coca-Codo Sinclair, sino curiosamente, casi caricaturescamente, en el patio del Palacio de Carondelet en Quito. Esta alianza con los argentinos no duró para nada, no funcionó. La empresa argentina es realmente una entidad completamente incapacitada para asumir estas tareas. Se decía que era una empresa de garage y poco después se rompió esa alianza. ¿Cómo terminamos nosotros esa alianza? Es otro problema. Sé que conozco, he oído que nos tocó pagar como 5 millones de dólares o devolverles a los argentinos su aporte de 5 millones de dólares, un aporte insignificante para una obra tan monstruosa. Se perdió tiempo. Luego el presidente Correa, en sus apuros, en sus angustias por construir a como de lugar, ya vimos el resultado en términos de despilfarro y corrupción, contrató con la empresa Sinohydro, una empresa china, que es la que llevó adelante la obra. Este es el punto de partida. No es que no sea necesaria la obra, podemos discutir si los 1.500 megavatios fueron mucho o no, porque no teníamos los suficientes estudios técnicos a la fecha. El hecho real y cierto es que una obra de tanta importancia no se la empezó ni se la realizó con toda la responsabilidad que ameritaba. Economista Acosta, y justamente quizás ese es uno de los temas que hoy en día preocupa, los riesgos bajo los cuales estaría operando esta hidroeléctrica. Son daños estructurales bastante serios que podrían poner en riesgo justamente esta construcción y por lo tanto su funcionamiento. Bueno, sin lugar a dudas, luego de leer el informe de la Contraloría General del Estado, un informe preliminar sobre los posibles riesgos que tiene esa represa, nos preguntamos qué sucedería si realmente hay que asumir ese costo. Se habla que podría implicar una erogación de cerca de 1.000 millones de dólares para curar, para sanar todos los problemas que estarían ahí presentes. Este es un tema que entiendo yo se aclarará al finalizar el año cuando se tenga el informe de una empresa alemana que está siendo pagada por los mismos chinos, algo que me preocupa. Debería ser una empresa totalmente independiente la que realice esta investigación, porque hay que analizar y hay que tener en cuenta no solo que es una enorme inversión, sino que es una planta de generación de electricidad que está cubriendo cerca de un 30% de la demanda nacional, y creo que esa es una obra entonces que tiene que ser respetada y analizada con mucho cuidado, al margen de cualquier manejo politiquero y de cualquier persecución que pueda no tener nada que ver con el sentido histórico de esta obra tan importante.
¿Cómo cayó, economista Acosta, el gobierno de Rafael Correa con la China? La China evidentemente viene llevando adelante desde hace varios años una estrategia para posicionarse en diversos países del mundo, captando muchos de sus recursos naturales. Hoy mismo estamos viendo, en el marco de la tragedia de Venezuela, que la China sigue recibiendo entre 300.000 a 400.000 barriles diarios de petróleo, dicho sea de paso, al igual que Rusia, y esto es petróleo que le debe Venezuela a la China. En Ecuador, la China estableció este tipo de estrategias también, se ha posicionado en la minería, construyó edificios enormes para el gobierno de Rafael Correa, y están también estas centrales hidroeléctricas. ¿Cómo se dio esta situación en el marco del gobierno de Rafael Correa? Bueno, habría que señalar, me parece, Gustavo, como un primer punto importante, que China se encontraba y se encuentra en un momento de expansión de su economía. Está saliendo ya desde hace algunos años de su, que podríamos poner entre comillas, enclaustramiento nacional, y se están proyectando a nivel internacional. Eso es propio del sistema capitalista. En un momento dado, el sistema capitalista ya desborda, la acumulación de capital desborda las fronteras nacionales y se proyecta internacionalmente, y eso es lo que se llega a conocer históricamente y teóricamente como la fase imperialista del capitalismo. Ese imperialismo chino entonces tiene que ver, en primer lugar, con razones internas. Los capitales chinos ya necesitan expandirse para seguir su ritmo de acumulación vertiginosa. Y por otro lado, ese ritmo de acumulación vertiginosa de China está demandando cualquier cantidad de recursos naturales. No nos olvidemos que China, óigame bien la cifra que voy a dar, que China en 3 años, 2011, 2012, 2013, utilizó 6.615 millones de toneladas de cemento. 6.615 millones de toneladas de cemento, 1.5 veces más que lo que utilizaron los Estados Unidos en todo el siglo XX. Entonces China es una verdadera aspiradora de recursos naturales y comienza a buscar por el mundo. Y aquí hay un dato adicional. Los chinos han acumulado en las últimas décadas una gran cantidad de recursos en dólares, porque los chinos son los primeros compradores de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y esos dólares, saben los chinos, que en el mediano y largo plazo son realmente papel mojado. Entonces los están transformando en activos, y por eso es de esa hambre de los chinos, por un lado, para sostener su economía, que demanda cada vez más recursos naturales, y por otro, para transformar esos recursos financieros en obras públicas y nuevos negocios. Y en ese escenario apareció el Ecuador, que había salido de una grave crisis de inicios de los años 2000, de fines de los años 90, y que comenzaba a recuperarse, y que entre unas medidas que tomó el gobierno del presidente Correa fue renegociar la deuda externa, estableciendo ciertos parámetros que incomodaron al mercado financiero internacional, un tema que habría que volver a analizar con más detenimiento. Pero lo de fondo es que el gobierno ecuatoriano requería dólares sobre todo a partir del año 2009, y se encontró con que las chinas lo que requería eran recursos naturales. Y hay una declaración del presidente Correa, más o menos de la fecha en que dice que Ecuador y China son complementarios. Nosotros nos podemos endeudar ilimitadamente con China, decía el presidente Correa en esa época, siempre y cuando los créditos sean suficientemente beneficiosos para el país, y China va a recibir todo el petróleo y los minerales que quiera. Entonces, esa relación de complementariedad, un país liderado por un gobernante hambriento por recursos económicos, que no lo supo manejar de manera eficiente, planificada, responsable, y por otro un país que está buscando recursos minerales, y vemos a los chinos desesperados por acceder a los recursos minerales, y ese es un tema que debería hacernos a nosotros reflexionar. Los chinos buscan recursos minerales, recursos petroleros y obras públicas, y en ese contexto el Ecuador también termina en las garras del endeudamiento con China. Como que nos liberamos relativamente del imperialismo norteamericano y pasamos a las garras del imperialismo chino. Ahora, economista Acosta, si no me equivoco, usted fue uno de los primeros ministros de electricidad y energía renovable, y en su momento ya se empezó a gestar la idea de construir esta hidroeléctrica, la Coca-Codo Sinclair. ¿Cuál era la realidad en ese momento y cómo terminó siendo lo que ya todos conocemos hoy?
Mire, yo fui el primer ministro de Energía y Minas del gobierno del presidente Correa. Luego, poco después de mi salida, el presidente Correa dividió el ministerio y constituyó aquel mamotreto que era el Ministerio Coordinador de los Recursos Estratégicos, y ya vimos cómo terminó todo porque no hubo una planificación ni una cuestión clara. Yo recuerdo que en el discurso que di yo frente al presidente de la República, creo que fue el día 9 de abril en la ciudad de Cuenca, cuando suscribimos la concesión para ampliar el proyecto de Paute con el proyecto Sopladora, le decía yo al presidente de la República que ese era un error. El hecho real y cierto es, conté eso a modo de anécdota, el hecho real y cierto es que el proyecto Coca-Cola Sinclair ya es conocido en el país desde los años 80, desde los años 90. El Instituto Ecuatoriano de Electrificación, que desapareció durante la larga noche neoliberal, ya había establecido la existencia de un potencial energético muy importante en esa zona de entrada a la Amazonía ecuatoriana, por donde se inicia el río Coca. Hay un codo ahí el río y luego hay una roca enorme que es Sinclair, que es el lugar en donde inicialmente se pensaba se podían generar algo así como 800 o 900 megavatios. Posteriormente la cifra pasó a 1500 megavatios. Yo ya conocía de este asunto, inclusive en un libro que escribí ya en el año 1992, El reto de la energía en las próximas 2 décadas, se llamaba el libro, incluía como uno de los proyectos más importantes para la ampliación del suministro de electricidad en el país, el Coca-Cola Sinclair. Cuando llego yo al ministerio, lo único que hago es recuperar los estudios existentes y dar paso a la posibilidad de que sea el Estado el que construya esta obra, porque estaba concesionada al sector privado y se pensaba hacer en 2 etapas, pero como dije ya inicialmente apenas para 800 o 900 megavatios. Los técnicos, al inicio de la gestión del presidente Correa, cuando yo era ministro, propusieron que avancemos a una obra mucho más audaz, mucho más grande, de 1500 megavatios, que según información que ellos disponían, era la capacidad más adecuada. Lamentablemente no hubo un estudio serio, responsable, para establecer si esa era o no el volumen de energía que se podía generar, y lo que se dio paso luego es a la construcción, como les dije yo, atropellada, sin planificación, en la cual se han ido generando los problemas que todos conocemos. Adicionalmente, ¿sí? Esta construcción de la hidroeléctrica se concretó cuando estaba de ministro Alexei Mosquera. Alexei Mosquera, que es el que asume el Ministerio de Electricidad. El Ministerio de Electricidad en gran medida es el que impulsa esta obra, pero hay que reconocer que era un proyecto muy interesante e incluso los 1500 megavatios podían haber sido sostenidos, pero en base a un estudio serio, que es lo que yo nunca vi. Al menos cuando se planteó el proyecto, estábamos en una fase inicial y lo mínimo que se debía esperar es que se realicen esos estudios y que se haga, a mi juicio, siempre creí que era el mejor camino, una licitación internacional, porque hacer este tipo de obras a la carrera, apurados por tener rápidamente resultados, resulta muy peligroso. Bien decía Napoleón cuando se refería a su esposa, puede resultar machista el ejemplo: vísteme despacio, Josefina, que voy deprisa. Además de estas deficiencias que se describen en amplitud en los reportajes que usted ha mencionado y en este último reportaje de bbcmundo.com, ¿cómo se manejó en la parte de transparencia, de corrección de procedimientos en los negocios de este gigantesco proyecto Economista Costa? Bueno, ahí parece que tenemos problemas. No me puedo pronunciar ya directamente porque no tengo conocimiento de eso, al no haber participado ya en la gestión misma del proyecto. Ya fui solo espectador y tenemos información de la misma Contraloría que nos dice que no hubo la transparencia adecuada. Además, conocemos que hubo una serie de atropellos muy graves a los derechos humanos de los trabajadores. No nos olvidemos que inclusive en un accidente murieron 13 personas, trabajadores ecuatorianos y trabajadores chinos, y que un proyecto de esa naturaleza no tenía una suficiente vigilancia de las autoridades nacionales. Estoy pensando exclusivamente en el ámbito de los derechos laborales. Hay que tener presente que gran parte de los trabajadores que intervinieron en la obra venían de China, ni siquiera eran trabajadores nacionales, y gran parte del material que se utilizó en la obra fue proveniente de China y no de la industria o del aparato productivo nacional. Fue una obra construida prácticamente llave en mano, sin ninguna transferencia tecnológica, y ese es otro de los temas donde está ausente la transparencia.
La principal pregunta que queda sin respuesta, economista Acosta, es ¿quién responde por estas malas y gigantes inversiones? Bueno, en primer lugar hay una responsabilidad directa de la empresa china. La empresa china tiene que dar la cara y tiene que asumir el costo de ser necesaria cualquier reparación. En eso hay que estar muy claro. El problema surge porque tratándose de una inversión tan grande, donde está involucrado el Estado chino, recordemos que el presidente de China estuvo presente para la inauguración de la obra en el año 2016, va a ser difícil que el gobierno ecuatoriano, que está atado a los créditos chinos, pueda exigirle mayor cosa a la empresa china. Y luego se requiere, sin lugar a duda, una respuesta política. Alguien tiene que asumir la responsabilidad política del mal manejo de tantos recursos económicos en el país, porque no solo es el caso de Coca-Cola Sinclair, tenemos el enorme despilfarro, ni siquiera hablo de corrupción, despilfarro de recursos en el caso de la refinería del Pacífico. Se votaron más de 1.500 millones de dólares y no hay absolutamente nada. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad política, y esa responsabilidad política tiene que asumir el expresidente Correa, que está prófugo de la justicia en Bélgica. Para finalizar, economista Acosta, usted ha hablado de alguna anécdota. Recordamos también aquella en la que usted y otros ministros tuvieron un contratiempo con el presidente Correa por una camiseta que utilizaban en defensa del Yasuní por dejar el petróleo bajo tierra. ¿Cuál fue la gota que llenó el vaso con respecto a usted y su relación que tenía con el expresidente y su gobierno? Bueno, yo creo que poco a poco se fueron tensando las relaciones y poco a poco nos fuimos distanciando. El punto que para mí fue definitivamente generó la ruptura, diría yo, es la imposición de la ley de minería en el año 2009. Una ley de minería inconstitucional, no porque lo digo yo, lo reconoció la Corte Constitucional de Transición luego de que planteamos demanda de inconstitucionalidad. Una ley que ni siquiera respetó el mandato minero que se había aprobado el 18 de abril del año 2008. Si se habría aprobado ese mandato minero, no tendríamos este rato los problemas en los páramos ecuatorianos ni en las fuentes de agua. La lucha del pueblo de Girón este rato por Quinzacocha es una lucha que tiene que ver con ese mandato constitucional que luego sería refrendado por el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, yo estoy muy contento de que la comunidad de Girón pueda salir a impulsar una continuidad de la defensa de nuestra naturaleza y de las comunidades. Es fundamental que ese proceso tenga éxito el próximo 24 de marzo. Es como volver a reiniciar esa lucha que se empezó hace mucho tiempo, que tiene que dar resultados. El Ecuador no puede caer en las garras de la mega minería, y sería muy importante hablar del tema, porque inclusive desde una perspectiva económica no es rentable. Antes de analizar desde una perspectiva social o ecológica, ni siquiera económicamente son rentables esos proyectos. Gracias. Al menos para el país. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. El economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, exministro de Energía con Rafael Correa. Este tema de Coca-Cola Sinclair recurrente con los grandes proyectos de Rafael Correa y con los proyectos hidroeléctricos particularmente, dan cuenta de uno de los mayores cuestionamientos que se dieron en la década pasada, esa situación de China en el papel de prestamista como modelo de créditos en varias regiones del mundo que le han permitido apoderarse de sus recursos naturales.